al Dios que sana, al Dios que transforma, al Dios que cambia, Padre. Solamente eres tú. A ti es el que te necesitan, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Instrúyenos, enséñanos, Señor, porque hay mucho por qué ir a hacer afuera. Hay mucha necesidad, Padre. No solamente para nosotros, Padre. Nos hemos cansado de pedir para nosotros. Queremos ir a hacer allá afuera, Señor. Queremos ir a hacer allá afuera, Padre. Allá afuera hay mucha necesidad. Allá afuera, Señor, prepáranos. Danos palabra, enséñanos, Padre, motívanos a que vayamos afuera, Señor, a predicar. Que vayamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que este tiempo, Señor, es para aprovecharlo, Señor. Este tiempo, Señor, es para dar lo mejor de nosotros. Este tiempo que hemos dispuesto para estar aquí no es un tiempo nada más, Padre. Es un tiempo para reflexionar, Padre, ir a hacer las cosas bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Padre, que esta tarde cada uno que estamos aquí, Señor, vamos a ir a hacer la obra. Vamos a ir a dar la milla extra. Vamos a ir a dar lo que tenemos, lo que hemos recibido. Lo que tú nos has enseñado es lo que vamos a ir a practicar. No vamos a callar, por amor a ti no callaremos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque algo especial se mueve en la atmósfera, Padre. Porque tu amor es palpable, Padre. Es tu amor el que hace las cosas, Señor. Tu amor sobrenatural, Señor. Por amor iremos, Padre, a predicar el Evangelio. Por amor a las almas no callaremos, Espíritu Santo. Por amor al prójimo no callaremos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Santo, santo. Oh, santo eres tu Rey. Santo. Gracias, el que está sentado en el trono. Sí, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias porque a ti es la gloria, Señor. A ti es la alabanza, a ti es el honor, Señor. A ti es el que te damos todo, Señor. Tú eres el merecedor de todo. Aquí nos rendimos delante de tu presencia. Queremos rendirnos, Señor, queremos rendirnos. Oh, queremos que nuestra vida, Señor, sea un testimonio. Que nuestra vida, Señor, sea un modelo, Señor, en donde el modelo de Cristo se expresa. Que nuestra vida sea, Señor, un canal de bendición, Padre. Por eso en esta hora, Señor, en esta hora estamos dispuestos, Señor, a ser edificados, Padre. Estamos dispuestos, Señor, a que tu presencia, Señor, nos inunde, a que tu presencia, Señor, venga sobre nosotros, Padre. Espíritu de Dios, tú eres el que preparas, tú eres el que guías, tú eres el consolador, tú eres el que nos llena, tú eres el que nos guía, tú eres el que nos lleva por el camino correcto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Prepara tu iglesia para que vaya a hacer la obra a la cual tú las has llamado. Espíritu Santo, prepara los tuyos. Prepara los tuyos. Prepara los que has elegido. Espíritu de Dios, prepara los que has elegido. Prepáralos, Señor. Prepáralos, Espíritu Santo. Tú eres el que eliges. Tú eres el que los prepara. Tú eres el que los guías. Tú eres el que manda la vaquime sanda la vacaya. Ay, Shakila Masanda.
Ay, Ramay Soquende Levacaya. Oh Espíritu de Dios, muévete con poder. Muévete, Señor. Muévete con autoridad sobre este lugar, sobre esta casa. Queremos ser instruidos. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos ser guiados. Queremos ser instruidos por ti, Espíritu de Dios. Porque cuando tú estás en un lugar, hay cosas que suceden. Hay cosas sobrenaturales que se manifiestan. Las cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Los enfermos son sanados. Los endemoniados son liberados. Los que estaban enfermos sanan, Señor. El que estaba ciego mira. El que estaba cojo camina. Oh, porque tú eres el que hace las cosas. Tú eres el que liberta. Tú eres Espíritu de Dios. Oh, masanda la vaquende. Ay, sarararere. Hay poder en la sangre de Jesús. Oh, hay poder en la sangre. Oh, queremos que nuestra vida que por medio de nuestra vida te expreses, Jesús. Queremos que tú te expreses a través de nuestra vida. Queremos que tú te expreses, Señor, a través de nuestra vida. Queremos que tú te expreses. Queremos llegar al conocimiento. Queremos llegar al crecimiento. Queremos ser edificados. Queremos ser edificados por medio de ti. Por medio de ti. Por medio de tu conocimiento. Porque tú eres el que edifica. Tú eres el que edificas. Tú eres Jesús. Jesús. Aquí en esta hora. En esta hora queremos que tú te expreses al mundo. Queremos que tú te expreses a San José. Queremos que tú te expreses. Que tú te expreses. Porque tú eres el verbo. Tú eres el verbo que se hizo carne. Tú eres el verbo que se transformó en carne y que habitó entre los hombres. Tú eres Jesús, el verbo. En el principio tú eras la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Pero hoy dice Juan que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Pero hoy la palabra se está encarnando en nosotros. Espíritu Santo, enséñanos para que podamos comprender cuál es la anchura, cuál es la magnitud, cuál es la longitud de tu amor, de lo que tú estás haciendo en nosotros, de lo que tú estás transformando en nosotros. Que nosotros ya no seamos conformistas, que nosotros ya no seamos solo conformistas, que ya no seamos egoístas, que deseemos, anhelemos una anchura, una manifestación del Dios aquí en la tierra, una manifestación no del Dios, no de los hombres de Dios, sino del Dios de los hombres, que es Jesús mismo, el que se entregó por nosotros, el que se entregó por nosotros, el que se entregó por los pecados nuestros, el que se entregó por la prostituta, el que se entregó por el que está huérfano, el que se entregó por el drogadicto, el que se entregó por la mujer que estaba en adulterio, por todos aquellos. Oh Señor, que aprendamos a crecer en el amor, sobre todo en el amor, que podamos a comprender, Señor, la magnitud de tu amor, ese amor inagotable, ese amor que no se termina, que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, podamos hacerla a un lado. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ministra esta tarde. Que tú seas el que ministras esta tarde. Espíritu Santo, que tú seas el que ministras esta tarde. Tú eres el que ministra. Hay ríos de agua viva que empiezan a fluir de tu interior. Dígale al Espíritu Santo, remueve el estanque. Si me he sentido estancado, remueve el estanque de mi interior. Remueve el estanque de mi interior. Dígale al Espíritu de Dios, remuévelo. Remueve el estancamiento, remueve lo que estaba estancado. Hoy quiero servirte con amor. Hoy quiero servirte con amor. Hoy quiero servirte con revelación. Hoy no quiero servir
por religión, yo no quiero servir por costumbre, yo no quiero servir por tradición. Hoy quiero servir por revelación, porque tú te me revelas a mi vida, porque tú te revelas a mi vida. Tú eres, porque tú quiero servirte por revelación, porque he entendido, como Pedro dijo: ¿a dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Porque yo entiendo que no hay a ningún otro lado donde yo pueda ir, porque yo entiendo que solamente en Cristo encuentro salvación, solamente en Cristo encuentro el lugar de honor, solamente en Cristo encuentro el lugar de salvación, porque solamente Él, porque sé que solamente en Cristo ya no hay condenación para mi vida, porque sé que en Cristo encuentro el lugar donde yo pertenezco. En Cristo es el lugar. Por mí, Espíritu Santo, ministra en esta hora. Baba Sanda, la Sanda. Oh, no endurezcáis los corazones, dice Hebreo, no endurezcáis el corazón como lo hicieron los antepasados. Si oís la voz de Dios, no endurezcáis el corazón. Espíritu Santo, Masaya, la Basiri Briquenda. Hay un pueblo que ora, que clama. Espíritu Santo, tú eres el que estás preparando esta clase. Tú eres el que preparas esta clase. Pero queremos ser humildes primeramente para ser enseñados por ti. Queremos ser humildes como Cristo lo fue, Señor. Queremos ser humildes. Espíritu de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a vivir en unidad. Así como está aquel pueblo que clamó cuando Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén, quédense ahí, permanezcan en Jerusalén, porque allí es donde va a llegar allí es donde va a llegar la bendición. Allí es donde se va a derramar el Espíritu de Dios. Allí es donde va a venir un Pentecostés. Allí donde están unidos. Allí donde permanecen unidos en oración. Allí donde permanecen unidos en alabanza. Allí donde permanecen unidos en un solo sentir. Allí donde están todos conectados. Allí donde están todos unidos. Ahí donde están ustedes congregados. Ahí, dice el Señor, ahí es donde yo envío bendición. Y de repente, oh Señor, estamos reunidos esperando un de repente del Espíritu Santo. Así como dijo Joel, que toda carne iba a ser llena del Espíritu Santo en los postreros tiempos. Así nosotros creemos aún, Señor, que la gloria postrera, Señor, será mayor que la primera. Así como Joel profetizó de una llenura, Padre, de un despertar, de un avivamiento, Señor. También nosotros creemos que aquí en este lugar, que este ministerio, Señor, será avivado, será lleno, será inundado por un avivamiento, Señor, por un avivamiento. Y que de repente, Señor, de repente podamos experimentar una llenura, que se venga un viento fuerte, que estremezca la casa, que estremezca este lugar de una manera sobrenatural, y que seamos llenos para predicar con denuedo, para ir a hacer la obra, Señor, a la cual tú nos has encomendado, Señor. De que podamos ir a hacer la obra a la cual tú nos has encomendado, Padre. Que podamos ir, Señor, pero primero queremos ser preparados por ti, Espíritu de Dios,
Primero queremos ser instruidos por ti. Primero queremos hacer las cosas que tú haces. Queremos tener un encuentro que nos capacite, así como el Espíritu de Dios capacitó a Pablo para ir a hacer la obra verdadera para cual había sido elegido, para poder ser un vaso útil, para ser un vaso de honra. Así, Señor, nosotros en este tiempo estamos expectando, tenemos un anhelo, Señor, pero primero queremos depositarnos, queremos ser propicios a tu palabra, queremos ser propicios, Señor, queremos ser entendidos en la palabra, queremos ser humildes, queremos ser, Padre, recíprocos a lo que tú estás hablando, porque queremos prepararnos, queremos ser preparados, Señor, por el Santo Espíritu de Dios, porque tú eres el que preparas, tú eres el que enseña, tú eres el maestro en este lugar, tú eres el maestro. Oh, abre los corazones, abre los entendimientos, abre el entendimiento, Espíritu Santo, tú eres el que lo hace, tú eres el que lo haces, Espíritu de Dios. A ti sea la gloria, la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por un día más, una semana más que empezamos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dele gracias a Dios por una semana más que empezamos, por un nuevo tiempo. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponemos esta clase en tus manos. Declaramos, Señor, un día de aprendizaje, un día de renovar la mente, un día de tomar decisiones para cambiar, un día diferente. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos, Señor, empezando. Te damos gracias, Señor, por una semana más. Gracias por la salud, por el trabajo, por la bendición. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por guardarnos, por protegernos. Gracias, Señor, por nuestra salida, nuestra entrada, en la cual tú nos has guardado. Señor, te honramos y te glorificamos. Toma control en este momento, Señor, de este nuevo miércoles, esta nueva semana. Declaramos, Señor, que esta semana sea una semana bendecida para tu pueblo, bendecida para tus hijos y tus hijas. Declaramos una semana diferente, una semana, Señor, de paz, de gozo, de libertad, una semana de victoria. Una semana, Señor, donde veremos tu amor, tu misericordia, donde veremos, Padre, tu poder, donde veremos, Señor, que el Dios quien servimos se glorificará esta semana en cualquier área de nuestra vida. Señor, yo sé que hay algo nuevo para nosotros esta semana. Hay algo nuevo, Señor, como cada semana lo tienes. Señor, te pido que esta semana sorprendas a tus hijos, sorprende tu pueblo, sorprende a las familias, sorprende tus hijas y tus hijos, Señor, glorificándote, Padre, en cualquier área de su vida. Señor, glorifícate esta semana. Esta semana queremos ver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestando su poder, manifestando su gracia, manifestando su amor sobre su pueblo, Señor. Este es el tiempo, Padre, donde el mundo, Señor, será convencido, donde el mundo, Señor, verá, Padre, un nuevo tiempo, donde el mundo, Señor, verá la manifestación del Dios de Israel en la iglesia, en el pueblo de Dios, Señor. Las cosas se están poniendo difíciles
en el mundo, Señor. La guerra del Medio Oriente es un anuncio, Señor, profético. Todo lo que pasa en Israel, Señor, Israel es conocido como el reloj profético de las naciones. Lo que allí sucede, Señor, hay un anuncio, hay un mensaje para la humanidad, para el pueblo de Dios. Señor, te pido en este momento por la paz de Jerusalén. La Biblia dice que oremos por Israel, oremos por Jerusalén. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder guardando a Israel. Protege a Israel, porque Israel tú la llamaste la niña de tus ojos. A Israel, Señor, tú lo amas, tú lo has guardado, tú lo has protegido. Así como tú has estado en guerras, Padre, protegiendo a Israel de guerras que han tenido. En esta guerra te pido también que los saques en victoria, derrotando sus enemigos, Señor, y declarando que todo enemigo se doblegue en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, paz en Israel. Oramos, Señor, para que Israel, Padre, y la guerra del Medio Oriente llegue a su fin en el nombre de Jesús. En este momento, Padre, pon tu mano de poder. Glorifícate en una manera especial en esta tarde. Señor, oramos. Señor, así como todos los profetas que se pararon a orar por el pueblo de Israel, a orar por la nación, a orar por el pueblo de Dios, hoy nos levantamos como iglesia, como pueblo de Dios. Oramos, Padre, por la paz de Jerusalén. Te pedimos por Israel, Señor. Glorifícate, Señor, salvando los judíos, porque también los judíos, para ellos es la promesa de este tiempo. Porque, Señor, así como vino para los gentiles, nunca desechaste a los judíos, Padre. Los judíos, Señor, también esperan al Salvador, pero el Salvador ya vino, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando en el corazón de Israel, guardando a Israel. Y declaramos, Padre, que Israel saldrá en victoria de esta guerra. Se levantará en el nombre de Jesús, Señor. Toma control, Padre, toma control y usa a Israel para testimonio a todas las naciones de que nadie se puede meter con ese pueblo pequeño, porque muy grande es el Dios que lo guarda, muy grande es el Dios que lo protege, muy grande es el Dios, Señor, que lo cubre. Padre, el que se mete con Israel se mete con Dios, se mete con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, en este día, Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén, por la paz de Israel. Señor, oramos por esta linda nación, oramos por este pueblo, aunque no tenemos la misma cultura, aunque no tenemos la misma creencia, pero hay una promesa en la palabra, Señor, de que oremos por la paz de Jerusalén, de que oremos por Israel. Y hoy en este día oramos por esta nación. Declaramos, Padre, que la sangre de Cristo guarde, protege la nación de Israel. Padre, en el nombre de Jesús, todos los cohetes, todas las armas, los misiles que son lanzados para Israel sean desviados en el nombre de Jesús, sean destruidos, Padre, en el aire. Declaramos que tomen otra dirección en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubrimos a Israel con la sangre de Cristo, protegemos a Israel con la sangre de Jesús y declaramos que todo enemigo, Padre, todo enemigo de Israel terminarán derrotados, convencidos que con Israel no pueden, porque Israel, Señor, hay un brazo poderoso que lo protege, que lo guarda, que lo sostiene, y es el brazo de Jehová, es el brazo de Jehová. Oh, Sharambro se rebrende. Israel, Padre, es el pueblo de Josafat, es el pueblo de Josafat. Tú guardaste a Josafat, guardaste a Israel cuando ellos se levantaron y clamaron a su Dios. Hoy en este día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos en este día, Padre, un día de cambios, un día de victoria, Señor, en las naciones de la tierra. Te pedimos, Padre, por esta nación de los Estados Unidos, Padre, glorifícate, guarda este país, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta nación, Señor, sea una nación que se rinda a tus pies, a la verdad, a la justicia.
Y declaramos que la iniquidad, la maldad, Señor, esté lejos. Padre, en el nombre de Jesús, porque sé que también derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por esta nación. Y te pedimos que tomes control en este día, Señor, en una manera especial. Te damos gracias y ponemos en tus manos todas las naciones de la tierra. Que el evangelio del reino llegue, Señor, hasta lo último de la tierra. Toma control, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a acomodarnos. Vamos a continuar con el tema. Creo que tengo por aquí, si pueden pasarlo a recoger, a Ángela Cristóbal, perdón. Alicia Martínez no vino. Ángela Ayala, Enélida Cecilia, Narciso tampoco vino. Aquí está, ahí está la de ella también. Adán Medina no ha llegado. Ana no ha llegado tampoco. Pastora, por si vino la pastora, por ahí me lo dan, por favor. Yaxa no está aquí. Yaxa. José Bello. Abigail. Juana, Juan, ¿no tiene nombre tuyo? ¿Por qué no le puso nombre? Ok, entonces le bajas un poco la música. Oh, no tiene nombre. Entonces ha de ser este. Ok, vamos entonces un poquito más sobre. Y dile a aquellos que se callen, ¿no? Por favor. Ok, vamos a continuar aquí con esto del tema del hace 8 días. Aleluya, Jesús. Bueno, vamos a leer para llegar a donde nosotros quedamos hace 8 días. Vamos a leerlo. Dice así: fuiste llamado a dar buenos frutos. Nosotros solo llegamos a la página 2. Se alargó. Dice: fuiste llamado a dar buenos frutos. La ley del proceso. ¿En qué consiste la ley del proceso? Dios te llama, Dios te separa, Dios te prepara, Dios te envía. ¿Cuánto tiempo puede pasar para ser enviados? Esto dependerá mucho de la persona, porque si no pasa su proceso, jamás Dios lo enviará. Al menos que se envíe solo. Lean ustedes. Sigan leyendo en voz alta. Sí. Sigan leyendo. Hay un proceso. Ok. Entonces estuvimos hablando del primer punto. Dios te llama. Sigan leyendo. Dios te llama. Vamos a...
Sigan leyendo. Vamos a la página 2. Lean pues. Pueden tomar años para ser enviado. Aleluya. Una profecía recibida personalmente o dada por uno o varios profetas, por medio de una escritura dada por el Señor, una visitación sobrenatural de Dios, una voz audible del Espíritu Santo como lo fue con Samuel. Amén. Ahí quedamos la semana pasada, ¿no? Que estuvimos hablando de que Dios te llama. Y se alargó mucho de estar hablando de este punto, y estuvimos hablando también de que mucha gente se ha conformado con la salvación, y de hecho Dios no solo te llamó para salvarte, Dios te llamó a cumplir tu propósito. Eso es mucho más que salvación. Y hoy no se enseña eso por falta de mucho conocimiento, por falta de revelación. Mucha gente en las congregaciones, la mayoría de las congregaciones, se predica salvación, salvación. Cristo te ama, Cristo te salva, Cristo esto y Cristo el otro. Sí, yo estoy de acuerdo. Gracias a Dios por un mensaje de salvación, yo llegué a los pies de Jesús. Sí, yo llegué a Cristo por un mensaje de salvación. Pero el mensaje de salvación no es el que me ha sostenido hasta ahorita. Eso fue un mensaje que me trajo a los pies de Jesús. Pero ahora hubo un llamado de parte de Dios. Y entonces mucha gente se ha quedado con el mensaje de salvación y ahí están estancados, y cada 8 días le vuelven a tirar el mensaje de salvación. Por eso es que se ha vuelto muchas congregaciones mensajes de salvación constante de cada 8 días. Tú no puedes estar comiendo frijoles cada 8 días, todos los días. Tú te pones a comer frijoles todos los días, o una sola comida todos los días. Te vas a aburrir. A ver, anda a comer pizza todos los días, a ver cómo te pondrás. Come hamburguesa todos los días. ¿Verdad que no? Uno varía la alimentación, lo que uno come. Lo mismo en la palabra. Tú no puedes estar escuchando. El mensaje de salvación, ¿para quién es? El mensaje de salvación, escuchen esto, el mensaje de salvación no es para aquellos que ya tienen rato en el evangelio. El mensaje de salvación es para aquellos que están sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Para ellos es el mensaje de salvación. Pero tú no necesitas el mensaje de salvación. Tú ya estás dentro del reino de Dios. Tú necesitas madurar, tú necesitas crecer, tú necesitas escuchar otro tipo de palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte a la madurez. Eres un árbol en desarrollo, eres un árbol que tiene que dar fruto. Y la Biblia dice que el árbol por su fruto se conoce. Y el mensaje de salvación no te puede sostener toda tu vida cristiana. Yo no estoy en contra del mensaje de salvación. Vuelvo, repito, gracias a un mensaje de salvación vine a los pies de Jesús. Llegué a los pies de Cristo. Pero el mensaje de salvación no me puede sostener toda mi vida. Yo necesito comer sólido. A ver, cuando tú naciste, ¿verdad que te dieron leche de beber? A ver, sigue tomando leche y no comas comida sólida. A ver qué pasa.
¿Verdad que no? Ese es el problema que pasa en las iglesias con muchos cristianos y muchos pastores. Le siguen dando leche a la gente cuando la gente ya no está en el nivel para tomar leche. Cuando ya no están en el nivel para tomar leche, están para comer comida sólida. Pablo habla de leche y de comida sólida. Problemas que hay en las iglesias es que le siguen dando a la gente, en vez de darle comida sólida, le siguen dando leche. Qué feo se mira un adulto ahí con una gran teta, ¿no? Ahí, o sea, se mira raro. Pero eso es ahora, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué sigue sucediendo eso? Por falta de conocimiento. Siguen teniendo un montón de niños, de bebés espirituales en las iglesias. Dios no te trajo para estar oyendo cada 8 días mensajes de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es yo les he dicho, eso es un estilo de vida que tú debes de vivir y no una prédica que cada 8 días tienes que escuchar. Tú tienes que saber que fuiste llamado a vivir en santidad, pero es un estilo de vida que tú y yo tenemos que vivir. El mensaje de santidad se ha vuelto un mensaje todos los días en todos los servicios en la iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no es una prédica, la santidad es un estilo de vida. Si aunque no vayas a la iglesia el sábado, tú tienes que aprender a vivir en santidad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No, porque los cristianos de ahora nada más son santos cuando van a la iglesia. Pero ya cuando salen de la iglesia se transforman como camaleón. No, y eso es otro error en la cual ha caído parte de la iglesia cristiana. Yo no estoy en contra del mensaje de santidad, amados. La santidad es un estilo de vida que todos nosotros debemos de vivir, practicar. No una prédica que tengo que ir a escuchar cada 8 días a la iglesia, o que el pastor me tiene que regañar, el pastor me tiene que predicar de santidad, de salvación cada 8 días. No, usted está para escuchar otro tipo de palabra. ¿Entendieron? Entonces, muy importante, Dios te llama. ¿Y por qué me metí a hablar eso? Porque Dios no te llamó solo para salvarte, Dios te llamó para llevar a cabo un propósito. Eso está fuerte. Dios no te llamó solo para salvarte, Dios te llamó. O sea, es más que salvación, pues tu llamado. Dios te rescató no solo para salvarte, Dios te rescató porque tú tienes un propósito de Dios. Entonces, para poder llevar a cabo ese propósito, ¿qué tienes que hacer? Prepararte. Di conmigo, prepararse. ¿Sí? A ver, búscalo aquí. Tienes que prepararte para llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, hablamos de que Dios te llama. Ahora vamos al punto número 2, en la página 2, donde Dios te separa. Cuando Dios te separa. ¿Está listo? Vamos a leer el punto número 2 en la página 2. Y dice: cuando Dios te llama, Él te separa, así como es escogido la semilla para la siembra. Él te separa para que entres en un tiempo de limpieza por medio de la liberación y la sanidad interior. Esta es una etapa muy importante para la vida de la gente. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuando Dios llama a alguien, ahora Dios te llamó, pero ahora te va a meter en un tiempo de separación. ¿De qué te va a separar Dios? Donde Dios te separa de tu vida que traías antes, y te empieza a separar hasta de personas, hasta de tu propia familia. Te empieza a separar de amistades, te empieza a separar de lo que antes era para ti un tropiezo. Ahora Dios te comienza a separar. Pero Dios tiene un propósito con eso de la separación, ¿sí? Dios se va a asegurar
de trabajar en tu corazón, en tu alma. Una, en la liberación y en la sanidad interior. Él va a empezar a limpiar. Él te separa para limpiarte. ¿Por qué no lo leemos de nuevo? Cuando Dios te llama, Él te separa, así como es escogido la semilla para la siembra. Él te separa para que entres en un tiempo de limpieza por medio de la liberación y la sanidad interior. Esta es una etapa muy importante para la vida de la gente. Entonces, ustedes saben que la semilla es algo que se escoge para sembrar. Dice el campesino: tuvo buena la cosecha, esto es para comer, y esta semilla la vamos a separar para sembrar en la próxima siembra o temporada que se viene. ¿Qué pasa cuando te comes la semilla para la siembra? No habrá cosecha, vas a tener que comprar ahora de nuevo, ¿sí? Entonces, Dios, cuando te llama, Él te va a separar. Y por ahí hemos pasado muchos, donde Dios te separa de ciertas personas. Puede ser de tu misma familia, puede ser de gente que es piedra de tropiezo para ti ahorita, en los primeros comienzos. Dios te va a separar, te va a aislar. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo me convierto al Señor, Dios me separó. Y esa separación sí fue muy duro, porque yo cuando me convertí, yo tuve que cambiar completamente mi círculo de vida, de todo lo que me rodeaba. Me tuve que ir a vivir con gente cristiana. Sí, me fui a vivir con gente cristiana. 2, cambié mi teléfono completamente. Destruí el teléfono que yo tenía y donde estaban todos los contactos. Tuve que agarrar un nuevo teléfono y comenzar a registrar nuevos contactos, porque en ese teléfono viejo tenía contactos de gente que vendía droga y yo venía saliendo de esa vida. Entonces era muy fácil poder tener contacto con ellos. Por si tenía ganas, yo les llamaba y ellos me lo llevaban. Entonces yo tenía que destruir mi teléfono, lo tuve que destruir completamente y comprarme otro. Fíjense, el cambio. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para algo y ahora entras en un tiempo de separación. Y esto es lo que mucha gente no lo entiende, te separa. Entonces llegué a vivir con gente cristiana, me separo del teléfono. Otra, me tuve que cambiar de trabajo, de donde yo trabajaba, porque ahí también estaban las personas que consumían la droga, que traían droga, y unos hasta la vendían. Tenía que cambiarme de trabajo. Fui a buscar otro restaurante de la misma compañía, pero donde no había nadie que yo conocía. Yo ni sé quiénes eran. Ahí me fui a meter. Ahí empecé de nuevo. Fíjense. Todo cambió. Toda la gente que yo conocí ya no me volví a conectar con ellos, porque ahora empecé a hacer nuevas amistades. ¿Quiénes fueron mis nuevas amistades? La gente de la iglesia. Ahí empecé a conocer hombres y mujeres, jóvenes que iban a la iglesia, tenían otro estilo de vida, otra forma de vivir, separado. ¿Sí? Y eso es lo que a muchos les cuesta hacer, el ser separados. Fíjense. Y esto va a doler, Esto va a doler, porque vas a tener que pagar un precio de soltar cosas. Van a haber cosas que vas a tener. No te digo que las dejes, sino que Dios te las va a querer. Hey, te quiero conmigo solo. A ver, tú que tienes esposo o esposa y que tu hijo se quiera meter a dormir en tu cuarto, o tu hija, ¿cómo te sientes? ¿Tienes privacidad? ¿Verdad que no? Tú necesitas tener tu privacidad. Pero si quiere estar metido siempre ahí contigo, no es saludable. Necesitas tener tu privacidad. Igual es Dios. Dios dice: hey, yo te quiero conmigo, pero tienes que cortar con eso.
Tienes que dejar eso. Y puede ser, ese círculo puede ser tu familia, gente muy cercana a ti. Ahora, no estoy diciendo que los botes, por ejemplo, porque puede ser en un matrimonio. Voy a usar a Juanita ahora. Hace 8 días estuvimos hablando de Angelito. Ahora no vamos a hablar de Angelito, ahora vamos a hablar de Juanita. Mire, pues, por ejemplo, Juanita y Narciso, pues un matrimonio, ¿no? ¿Sí? Juanita, si ella está entendiendo que tiene un propósito y Dios lo llamó a un propósito, pero Narciso no pone de su parte, Dios no lo está mandando a que se divorcie, no. Dios le dice: oh, Juanita, yo te quiero conmigo, yo quiero que estés conmigo. Entonces ahora Juanita tiene que empezar a pagar un precio de separación del esposo, donde ahora va a tener que buscar la manera de cómo estar con Dios y estar con su esposo, pero la prioridad se la lleva Dios. La prioridad se la lleva Dios. Y ahí es donde el esposo van a empezar a ver unos pequeños roces después. Pero ahí es donde Juanita tiene que estar en paz, porque Juanita no está haciendo nada malo. Ella ha tomado la decisión, sí, de unirse con Jesús, de comprometerse con Dios, porque tengo un propósito. El esposo por el momento no lo entiende, pero ya lo entenderá después. Esto es así. Si Juanita entiende primero el propósito de Dios, va a tener que separarse de muchas cosas. Y eso es con todos. Y puede ser que hoy Dios te está hablando de que te tienes que separar de algo que te está atando, que te está deteniendo, y que en vez de tú separarte para con Él, eso te está robando el lugar, eso no te deja. Y Dios dice: yo te llamé, pero te necesito separado de eso. Porque en la separación es donde Dios va a empezar a trabajar contigo. Entonces hay varias etapas. Por ejemplo, cuando Dios te salva del mundo, nos salvó, nos rescató de donde estábamos, nos trae a la iglesia. Entonces nos empieza a separar de amistad, como fue conmigo, donde Él empieza a separar de amistades. Por ejemplo, amigos, gente en el trabajo, donde yo tuve que dejar completamente muchas cosas. Me separé de eso. ¿Para qué? Para unirme a Cristo. Pero la unidad fue unirme al pueblo de Dios, unirme a los hermanos, a los cristianos. Y entonces ahora mi círculo de amistad ya no eran con gente del mundo, ya era más con la iglesia. Yo les he dicho, yo cuando me convertí y llegaba a la iglesia, yo quería estar todos los días en la iglesia. Yo quería, porque había un deseo en mi corazón de estar en la iglesia todos los días. Y lunes, martes no había nada, o miércoles sí. Entonces lunes y martes lo usaban para hacer reuniones, porque la iglesia estaba dividida por departamentos. Entonces el lunes hacían reuniones de este departamento, martes de departamento, y así usaban los días para hacer reunión. Entonces yo me iba a meter a las reuniones de cada departamento. Yo no tenía nada que hacer en esos departamentos, porque yo no era mi labor ahí, pero yo quería estar en la iglesia. Entonces yo me iba a meter. ¿Pero por qué sucedía eso en mí? Porque había un deseo de estar en Dios, porque ya Dios me separó para algo. Y yo creo que ustedes pueden, esa etapa, ya muchos de ustedes lo creo yo que lo han superado. Por ejemplo, ahorita, el estar aquí, pagaron un precio de dejar lo que está allá. Cuando vinieron a Cristo, se aislaron de muchas cosas, ¿cierto? Pero eso es para salvar tu alma. Ese es el llamado de la salvación. Pero ahora dice el Señor: te tengo en la iglesia. Y dice el Señor: yo te llamé no solo para salvarte, yo te llamé porque tú tienes un propósito mío en esta tierra. ¿Quieres descubrirlo? Y la gente dice: sí, Señor, yo lo quiero. Ok, vamos a empezar el proceso para que descubras tu propósito. ¿Y cuál es el proceso?
vámonos, en el camino vas a irlo entendiendo. Y es ahí donde muchos están estancados. Entonces te dice Dios: ¿estás listo para descubrir tu propósito? Sí, Señor, yo lo quiero descubrir. Número 1, separación. Ahora, vas a vivir otra separación. Esa separación es para estar solo con Él. Porque ahora vas a tener que dejar de hacer cosas para poder leer la Biblia. Tiempo a sola con Dios. Separado, porque hay un propósito de Dios. Ahora tiempo para orar, separado para Dios. Tiempo para ayunar a solas, separado de Dios. Dios te separa. Como la semilla que va a ser sembrada, fue separada para ser sembrada, porque su propósito es crecer y dar frutos. Porque el árbol por su fruto se conoce. ¿Sí? Sigo leyendo. Hay muchas personas que no pasan este proceso de separación, sino de un solo se van a la preparación teológica, lo cual te vas a decepcionar de Dios y del Evangelio con todo ese conocimiento si primero no eres sano y libre de tu alma. Ciertamente, cuando Dios llama a una persona, Él nos separa del mundo, pero también hay un tiempo de separación para preparación personal. Entonces Dios lo lleva al siguiente paso, que es prepararlo, consagrarlo, ordenarlo para su uso exclusivo. Quiero explicar cositas aquí. Vamos a leer de nuevo para yo explicar 2 puntos. Dice: hay muchas personas que no pasan este proceso de separación, sino que de un solo se van a la preparación teológica. Pausa. Quiero explicar algo. Yo lo he visto muchas veces, gente así. Se convierten a Cristo y llegan a la iglesia. Y de un solo se emocionan de servir a Dios y ¡pum!, se meten a un instituto bíblico, a una universidad y se ponen a estudiar. Lo cual no tiene nada de malo. Yo estoy a favor del conocimiento. Yo estoy a favor de los estudios, de la preparación. ¿Se recuerdan? Yo siempre les he insistido de estudiar y de prepararse. Pero si tú no entiendes cómo Dios trabaja, te vas a frustrar. ¿Sabes cuánta gente está en el mundo? Escuchen esto está fuerte. ¿Cuánta gente está en el mundo ahorita? Gente que estudió un instituto bíblico, gente que estudió teología, gente que fue a la universidad cristiana, evangélica, estudiaron, se graduaron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué andas haciendo en el mundo? Oye, pero si es para que tú estuvieses ahorita desarrollando el ministerio, llevando a cabo la obra de Dios. Y mira, con título de graduado en un instituto bíblico, ¿qué andas haciendo en el mundo? ¿Por qué creen ustedes que pasó en la vida de esa persona? Ahora no me vengan aquí, es que lo hirieron, es que lo lastimaron. Hey, señores, nosotros vamos a pasar esa etapa del proceso y tú tienes que estar listo para superar todo lo que te hagan en la iglesia, porque eso de ser rechazado, decepcionado, de lo que te vayan a hacer, porque bien puede venir por alguien de la iglesia, va a venir de alguien de tu familia o puede venir de alguien en tu trabajo, pero de que te van a procesar el carácter con decepciones, con humillaciones, con rechazo, te van a procesar el carácter para ver de qué estás hecho. Jamás te decepciones cuando te humillen, cuando te rechacen, cuando no te aceptan. No te desanimes, tranquilo. Es parte del proceso de Dios con el carácter y el alma del hombre que Dios llamó. ¿Estamos aquí? Porque hay mucha gente que se decepciona. Ahora, por eso les digo yo, ¿por qué esa persona terminó allá? Ahora está en otro mundo. Pero oye, pero si tú te graduaste, estudiaste, te preparaste, oye, pero ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Se brincó una etapa de su proceso.
¿Cuál? El de ser separado. Porque cuando Dios separa a alguien es para sanarlo, para liberarlo. Por eso es que vete a los retiros que tú puedas ir. Jamás digas, pastor, yo he ido 10 retiros, 15, no importa. Sigue yendo a los retiros. Jamás te canses de ir. Porque los retiros son buenos, te liberan, te sanan, te procesan. Ahí vas creciendo, te vas liberando de muchas cosas. Ir a un retiro, eso es parte de la separación de Dios. ¿Tú crees que no es? Cuando tú tienes que trabajar fin de semana y tienes que pedir permiso a los patrones porque tienes un retiro, eso es pagar el precio. ¿Por qué? Porque tú quieres servir a Dios, te separa a Dios para un fin de semana para Él. Fíjate, ese es Dios, te separa. Entonces, no es malo estudiar. Ahora, pastor, ¿puedo llevar a cabo las dos cosas a la misma vez? Puedes. El ser separado para Dios y el estudiar un instituto, una universidad, de que puedes estudiar, lo puedes hacer. Pero nunca ignores esa etapa de la separación, porque Dios tiene un propósito con esa etapa de la separación. ¿Alguna pregunta? Amor, espérame, micrófono, please, rapidito. Levántenme la mano para los que quieran opinar. Necesito que se grabe esto. Es en el tema de la separación. Ajá. Cuando yo recién vine a los caminos de Dios, yo era una persona que a mí me gustaba mucho la música mundana. Y yo me ponía a limpiar en la casa, pero con la música a todo volumen. Puras de Chalino Sánchez, ¿no? Y cuando ya yo conocí del camino de Dios, o sea, de la palabra de Dios, y yo tenía un estuche con CDs en mi carro. Del mundo, de música del mundo. Ajá, sí. Y un día ya me iba a trabajar y encuentro el vidrio del carro quebrado. Y se habían llevado el estuche de CDs. Era todo lo que se habían llevado. Hoy no más. Y yo le platiqué a mi amiga, la que me había hablado de Dios, y le dije. Y ella me dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, eso es obra de Dios. Porque ella sabía que a mí me gustaba mucho la música. Y ella me dijo, dice, ¿sabes qué? Eso es obra de Dios, porque como tú dices, como tú me dijiste que siempre tú te ponías a limpiar tu casa, pero con la música a todo volumen, dice, pues así ya no vas a poder escuchar música mundana, dice. Sí. Y sí me dolió, no me dolieron los CDs, me dolió pues que tuve que pagar el vidrio. El vidrio. Y hace rato yo platicaba con Joana, porque yo veo que Joana como que le gusta ponerse la ropa muy apretada. Entonces yo hablaba con ella y yo le digo, tú puedes verte bonita sin necesidad de andar mostrando nada, le digo. Tú te puedes poner un vestido que te dé a la rodilla y te vas a ver hermosa, le digo. Entonces le digo, tú tienes que ver entre tú que conoces de Dios y alguien que no conoce de Dios. Porque si las dos están vestidas igual, entonces ¿cuál va a ser la diferencia? Entonces yo le digo a Joana, yo no te voy a mentir que cuando yo era joven yo me llegué a poner minifaldas, pero yo no conocía de Dios. Cuando yo conocí de Dios, lo que yo hice fue sacar toda esa ropa que yo sabía que no estaba bien que yo me pusiera, para no tener la tentación allí guardada. Y yo mejor la saqué, me deshice de esa ropa. Porque yo digo, ¿para qué la voy a tener allí? Y cualquier rato el diablo me mete en mi mente de volver a usarla. Entonces yo lo que hice, me deshice de esa ropa. Así. Y yo hablo con ella, y incluso hace rato estábamos hablando de eso, y ella se sorprende cuando yo le dije que yo sí usé minifaldas. Me dice, ¿tú usaste minifaldas? Le digo, sí, yo no te voy a decir que no, yo no te voy a mentir, sí las usé, pero yo no conocía de Dios. Entonces, ya que conocemos de Dios, tenemos que vestir recatadamente y que se vea la diferencia. El testimonio de nosotros, Leo, va a ser para los que no conocen de Dios. Claro. Y es todo.
Así es, ¿sí? Como los CDs, ¿no? Que eso nada más se hayan robado de tu carro, es más que un mensaje del Señor, quitándote lo que Él sabe que no te sirve, que no te ayuda, que no es para ti. Él, ¿qué hizo? Te separó. Es que eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Él te ha separado para algo, ¿sí? Así como Él nos separa del mundo. Ahorita te doy el tiempo, Angelito. Entonces, dice aquí, sino de un solo se van a la preparación teológica, lo cual te vas a decepcionar de Dios. Y es así. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que anda decepcionada de Dios? Pero tienen preparación, estudiaron. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué están decepcionados? ¿Por qué? Porque no pasaron ese proceso de limpieza interior. El problema que Dios tiene con muchos cristianos es el problema interno en el corazón, en el alma de la gente. Ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema. Interno es el problema. Problemas de inseguridad, problemas de celo, problemas de amargura. De todo eso Dios te va a preparar. Yo les he dicho que hay dos tipos de preparación, pero yo creo que no son dos, son tres. Una es la preparación personal, que es la que tú tienes que hacer. Dos, la preparación ministerial, donde tú eres preparado por medio del pastor para servir a Dios. Y tres, la preparación de Dios. Escucha, y la preparación de Dios, ¿sí?, tiene que ver con el alma del hombre, el ser libre y el ser sano de tu corazón y de tu alma. Porque si tú te dejas sanar de tu alma, tú vas a ser muy efectivo en la obra de Dios. Porque en la obra de Dios tú vas a ir a sanar gente, tú vas a ir a ministrar gente a la obra de Dios. Fíjense, a eso te llamó Dios. Entonces, ¿cómo un enfermo va a ir a sanar a otro enfermo? Dijo Jesús, ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? No lo pueden, porque los dos caerán en el pozo, en el hoyo. No puede. Entonces se aplica igual a esto, de que ¿cómo un enfermo puede ir a sanar a otro enfermo? Se necesita estar sano para ir a sanar a un enfermo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasó? Dime, Ángel. Ahora que estaba hablando la hermana de eso, me acordé de algo que me pasó cuando yo me convertí. Okay. Yo tenía 2 trabajos y en ese tiempo, ¿verdad? El señor, el encargado del trabajo, siempre se dirigía conmigo para decirme lo que había que hacer y todo eso. Entonces, y de repente cuando yo pues ya me había convertido, y de repente se tuvo que terminar no sé, ya no nos, el señor el del trabajo, pues de repente cortó el trabajo, pero yo no sabía, y él siempre se dirigía hacia mí. Y en ese tiempo el señor se dirigió con mi papá, porque lo hacíamos yo y mi papá el trabajo. Y sin decirme nada a mí, se dirigió con él, y de repente un día que le dije a mi papá en la madrugada, vámonos a trabajar, y me dijo, no, ya no vamos a trabajar, ya el trabajo ya no lo tenemos, me dijo. Entonces ahí entendí yo que Dios me estaba quitando lo que me estaba obstaculizando para poder, porque no tenía tiempo en ese tiempo de 2 trabajos, y ya me quedé solo con uno. Pero fue ya para prepararme. Exacto, preparación. Tienen que ustedes que tomar muy en cuenta esa etapa. A lo mejor muchos de ustedes no lo habían visto de esa manera, pero prepárate, porque Dios te va a separar. Ahora, ¿tú sabes que traes un propósito de Dios? ¿Cuál es tu propósito? Pastor, ¿qué será mi propósito? Hacer hijos.
¿qué será mi propósito? ¿Te has puesto a pensar? Ahora, si tú no sabes cuál es tu propósito, por eso es que tienes que buscar de Dios, porque el que te va a revelar tu propósito es Dios. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Porque ¿cómo es, pues, cómo descubro cuál es mi propósito? Cuando Dios te revele tu propósito, te lo va a mostrar por medio de una visión. Entonces ahora tú vas a caminar para llegar a llevar a cabo ese propósito, porque ya te lo mostró el Señor. Tienes que creerlo. Tú tienes un propósito, una misión de Dios en la tierra, pero para eso es separación. Te quiero conmigo, porque te voy a revelar tu propósito. Fíjate. Entonces ahí andan muchos cristianos que se vuelven cristianos tradicionales. Van a la iglesia porque hay que ir. Van a la iglesia porque soy cristiano, tengo que ir. Ok, pero no van con ese deseo de descubrir su propósito. No son cristianos con convicción de descubrir cuál es mi propósito en esta tierra. ¿A qué vine? ¿Qué hago yo aquí? Por ejemplo, tú tienes que descubrir cuál es el propósito de tus hijos. Porque al primero, y eso es un error que han cometido los padres, porque dejamos que los hijos caminen ahí, que hagan lo que quieran y que escojan lo que quieran estudiar. No es así. El que tiene que saber el propósito de sus hijos eres tú como padre de familia. Y entonces ahora tú tienes que guiar a esos hijos para que lleguen a ese propósito donde tienen que llegar. Es un error cuando la gente dice: pues mi hijo dice que quiere ser doctor, dice que quiere ser un bombero, dice que... No, cuando tú dices que mi hijo quiere ser, no, tú no estás haciendo tu trabajo, tú no estás haciendo tu labor de padre, porque el que va a guiar a su hijo a que se lleve a cabo ese propósito eres tú como padre de familia. Ahora, ¿qué están haciendo tus hijos? ¿Realmente ese es el propósito que Dios te mostró por ellos? Pastor, ¿qué pasó? Yo creo que el proceso de ser separado es lo más difícil. Que Sí, muchos claro, pasan, claro. y sin embargo en ese proceso es donde, pues, se me olvidó lo que te iba a decir. En ese proceso pues es donde muchos les cuesta pues la separación. Si no te hubieras separado, Dios no me hubieras encontrado a mí. Y yo creo que pues en ese proceso es donde Dios comienza como a hablarte, a revelarte también el propósito, Claro. a revelarte para que fueses llamado, porque sin separación pues va a ser muy difícil de que uno pueda como escuchar lo que Dios Exacto. tiene para uno. Exacto. Y vale la pena ser separado. Dime, hija, dale el... Extraordinarios. A mí, yo tuve la experiencia, Ángel, que usted conoce. Él se convirtió y fue de un día para otro. Hoy se convirtió, de aquí a un mes ya predicaba ese hombre, como si hubiera vivido toda su vida en el cristianismo. Sí, en el cristianismo. Conmigo me tomó años. Y yo, para mí, él es un caso extraordinario en su llamado. Pero una vez que llegamos, yo era de, como dice usted, entrar y salir de la iglesia. Y yo lo digo, yo me iba a la iglesia por acompañarlo a él y por no quedarme sola en la casa, porque todo el mundo se iba a la iglesia y pues, ¿a qué me quedaba yo? Y me iba, años duré así, voy, vengo. Yo no tuve esa conversión como él la tuvo. Para mí, él fue un caso extraordinario. Ya andaba predicando y él no cantaba. Y de repente tenía una voz que hay Dios. Se puso a cantar. Canta. Y la música que ponga, él canta.
Y por eso, pero todos ya llegando a los pies del Señor, tenemos un propósito mientras no nos salgamos. Ahora yo el Señor me pone donde quiera que voy a trabajar, siempre me dice, el Señor me dice, háblale a aquel. Yo en los trabajos ya de evangelicé a todo el mundo y me dicen, ¿usted es pastor? Pues no sé si soy pastor, pero yo le tiro la palabra porque a eso me mandó Dios. Ahora yo entiendo mi propósito, el por qué el Señor hasta me tiene trabajando donde me tiene trabajando. Ese es el propósito de Dios. Y yo a veces digo, porque voy hasta Santa Rosa y de repente digo, ay Señor, como que ya mucho gasto que estoy gastando hasta acá. Pero siempre cuando yo estoy pensando así, el Señor me dice, háblale allá. Sí. Y resulta que me encuentro con gente que anda como yo andaba, sin propósito. O sea, no ha entendido su propósito. Y me dice, no, la mayoría le echa la culpa a que salen lastimados de la iglesia. La mayoría. Dicen, no, hombre, ahí es por pedir dinero. Lo tratan a uno así, que no ni lo toman a uno en cuenta y que, o sea, sacan todo lo feo. Yeah. Y gracias al Señor me dio palabra. Pues, pero si a usted Dios no lo llamó a criticar a la gente. Que usted me dice, el pastor sí tiene razón, pero él también está en el camino igual que usted, tiene que seguir yendo a la iglesia. Claro. Pero como le digo, hay casos extraordinarios que de un día para otro, a mí me tocó ver el caso de Ángel. Sí, que digo yo, de aquí a un mes ese hombre ya estaba en el púlpito predicando y yo, había en las vigilias, que usted le tocó vivir las vigilias. Dios mío, ese hombre, o sea, los revolcaba el espíritu que yo decía, ay. Y yo le cuidaba los golpes porque el Espíritu Santo los sacudía tremendo. Sí. Y esos son casos extraordinarios que yo digo, ahora los entiendo porque yo digo, qué hermoso es la revelación del Señor. Sí. Cuando las da así de repente, gloria a Dios que se aproveche esa conversión. Claro. A otros nos toca, a la mala llegamos y entendemos el propósito. Exacto. Casi siempre. En la separación con a mucho otros. quebrantamiento. Sí. ¿ya? Yo creo que a veces la gente sufre porque quiere. Porque en la etapa de la separación, Dios quiere tratar ahí suavemente con nosotros, pero nosotros somos los que nos volvemos violentos. Con amor. Exacto, Él nos trae con lazos de amor para corregirnos, enseñarnos, instruirnos, pero nosotros somos los que nos ponemos al brinco. Exacto, no queremos, no quiere, entonces vienen unos poco a poco ahí nos va. Entonces entramos después al reino, pero sí logramos entrar, pero después de mucho tiempo, de varios golpes y de varias cosas que vinieron a la vida, ¿sí? Entonces esa etapa, oigan esto, porque aquí el estar en esta escuela, yo no estoy hablando con recién convertidos, yo no estoy hablando con gente de que se acaba de convertir, yo estoy hablando con gente que Dios lo está llamando, que Dios no solo lo trajo para salvar, yo le estoy hablando a gente que ahora Dios quiere llamar porque tiene un propósito. En esta etapa ya Dios no va a hablar contigo, ay mira, te quiero salvar tu alma, no. Eso ya, el mensaje de salvación ya te trajo a los pies de Cristo. Ahora lo que Dios dice, voy a tratar contigo porque te voy a revelar tu propósito. Ahora, eso es muy bueno enseñarlo. ¿De qué se trata tu propósito? Porque ustedes creen que todos fuimos llamados a ser pastores. ¿Todos fuimos llamados para hacer una sola cosa? No. Porque tu propósito, tú eres un miembro en el cuerpo. Y hay miembros en el cuerpo que son insignificantes, pero son muy importantes. Escuchen esto. Yo les dije el otro día, ¿qué hacen esos pelitos que tenemos dentro de la nariz? ¿Qué hacen ahí? Que la gente dice, ay, guácala. Pero esos pelitos
tienen un propósito ahí, por eso Dios los puso, porque no hay nadie que no los tenga, todos los tenemos. ¿Por qué Dios los plantó ahí? Pues exacto, tienen un propósito ahí, ¿sí? Ahora mire, ¿cómo vas a comparar ese pelito con un dedo, con un brazo, una mano? Porque una mano tiene una función más específica, porque sin esto no puedes agarrar. Pero tú no lo puedes comparar a ese pelito que está ahí adentro, porque son una diferencia muy grande, pero es muy importante su papel ahí adentro. Son protectores que nos protegen del polvo y de cualquier animal que se quiera meter. Porque tú sientes cuando algo se quiere meter, y también en el oído. Tenemos sensibilidad, hay ciertos órganos aquí en nuestro oído donde tú sientes cuando un animalito ya anda ahí queriéndose meter, ¿por qué? Porque tenemos un órgano ahí muy sensible que puede percibir. Ahora, ¿ustedes creen que todos tienen el mismo propósito? No, todos tenemos un propósito diferente. Y aquí quiero aclarar algo. Tu propósito a lo mejor es no predicar en el altar. Tu propósito es a lo mejor mantener limpio la casa de Dios. Un miembro insignificante, pero tu propósito es limpiar la casa de Dios. Ese es tu trabajo. Porque hay gente que no se le da por pararse, por predicar, pero su deseo es limpiar la casa de Dios, mantenerlo orden, mantenerlo limpio. Otros puede ser que su propósito es tocar un instrumento. Otro su propósito puede ser que cante. Otro su propósito puede ser que trabajar y aportar financieramente a la iglesia. No precisamente tiene que ser predicador, no precisamente tiene que estar, no, sino su propósito es generar inversión, generar finanzas para sembrar, para diezmar, para que la obra de Dios avance. Ese es su propósito, para eso Dios lo puso en la iglesia. Entonces tiene que descubrir cuál es su propósito, porque hay muchas cosas a la cual Dios, y eso es lo que muchas veces hemos malinterpretado, o no, por falta de conocimiento no se ha sabido entender, porque todos queremos púlpito, o todos queremos servir a Dios en la iglesia. Sí, hay que servir a Dios, pero descubre tu propósito para servir a Dios. ¿Cuál es tu propósito? Fíjate, ¿cuál es tu propósito? A lo mejor tu propósito es hacer actividades y tienes una buena unción para cocinar. Tu propósito. Un miembro insignificante en el cuerpo, pero Dios dice, yo te pongo ahí porque tienes un propósito para eso te puse, para eso te crié. Y es verdad, yo me he topado con gente que no le da por pararse a predicar, no le da por orar, por dirigir, no le da, pero tiene una habilidad para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el púlpito. Su propósito. Descúbrelo. Porque no todos son para estar con un micrófono, amados. No todos. No todos son para estar ministrando en el altar. ¿Sí? Nuestro cuerpo está lleno de miembros. Hay miembros muy especiales y más muy visibles. Pero hay miembros muy ocultos en nosotros que ni siquiera se ve. Yo recuerdo escuchar el testimonio de Billy Graham, creo. Sí, es de él. Creo que ya murió él, va. Yo lo leí en un libro, el testimonio de él. Dice que siempre se presentaba en las grandes cruzadas a ministrar, pero siempre se presentaba solo, hasta que un día le preguntaron, oiga, ¿por qué siempre viaja solo? ¿Dónde está su esposa? Y dice que entonces él explicó, no, dice, yo viajo con mi esposa,
Pero mi esposa, ellos nunca habían visto a la esposa en el púlpito donde él va a predicar, o sea, nunca lo veían ahí. Dice, en lo que él predicaba en la cruzada, la esposa estaba encerrada en la habitación del hotel, orando por la cruzada, por él. O sea, su misión de ella era una obra no era para ser visto por las multitudes, sino era un miembro irreconocible, insignificante ante los ojos, escondido ahí, pero su propósito era ese. Fíjate. Entonces, eso es otro estudio que debemos de ir preparando muy bien para que todos se empiecen a buscar a Dios para decirle: Señor, revélame mi propósito. ¿Qué hago en esta tierra? ¿A qué vine? ¿A qué me mandaste? ¿Cuál es el mandado? ¿A cuántos de ustedes se recuerdan cuando mamá lo mandaba al mandado y a medio camino se lo olvidaba a lo que lo mandaron a comprar? ¿Se recuerda? Y ahí venía de regreso y para preguntarle: ¿qué me pediste? Pues a mí me pasó muchas veces. Y mi papá, ese me agarró varias veces a varazos porque no ponía atención a lo que me habían mandado. Así hay mucha gente. Dios te mandó un mandado, pero aquí se le olvidó a lo que vinieron. Ahora hay que preguntarle al Padre: hey, ¿a qué me mandaste? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y hay mucha gente, oigan esto, sí está triste. Hay mucha gente frustrada, estresada, sufriendo, llorando y triste porque están haciendo otra cosa que no lo mandaron a hacer. Por más que le buscas, por más que arreglas, por más que haces aquí, no te sale, porque eso no es tu propósito. Pregúntele a Dios si ese es el propósito por el que Dios te mandó. El trabajo que tienes es un propósito de Dios, ese trabajo que tú lo tengas, porque si de Dios te lo dio, tú tienes que estar trabajando en paz en ese trabajo. Si solo es estrés, cansancio, opresiones y dolores de cabeza, mire, más te vale que te pongas a orar y pídele dirección a Dios, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, no añade tristeza con ella. Dios sabe el trabajo que es tuyo, cuál es tu propósito. Descúbrelo y eso te tiene que producir. Eso te tiene que te tiene que estar saliendo bien tu propósito. Solterones, el propósito. Dios, si eres hombre, Dios creó una esposa para ti. Si eres mujer, Dios creó un esposo para ti. Tienes que encontrar la mujer para llevar a cabo el propósito de Dios. Señor, ¿eres tú en medio de esta relación? ¿Tú me la diste? Esa mujer Dios te la dio o tú la agarraste. Porque si Dios te la dio, tú tienes que estar en paz, feliz, alegre y muy en paz y feliz, porque dice la Biblia que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Si ese matrimonio solo son dolores de cabeza, frustraciones, estrés, es porque tú te le adelantaste a Dios y fuiste a agarrar lo que no es tuyo. Ahora, ¿qué hago, Señor? Busca a Dios para que arregle esa situación. Ahora ahí ya no vas a pagar 10 pesos, vas a pagar 20 pesos más para que se arregle esa relación, para que se arregle eso. Yo creo que no se pierde, pero vas a tener que pagar un precio para arreglar la situación, para que Dios cambie tu corazón, cambie el corazón de ellos, para moldearlos, para que se ensamblen ahora los dos. Hay cosas que hay que quitar. No, yo creo que no se pierde. Mira, pues, ok. Mira pues, ahí si tú agarras un hombre que no es tú, que no es la voluntad de Dios,
tú lo agarraste porque así lo quisiste, ¿verdad? Tú lo elegiste. Entonces, pero descubres después. Pero entonces, ahora, es lógico, cuando tú agarras algo que no es tuyo, que no es compatible, hay problemas, hay conflictos, no hay paz, ahí son puros problemas, falta de comunicación, muchas cosas. Pero, ¿qué pasó? Se adelantaron a los planes de Dios, se adelantaron dice Dios, es que tú agarraste lo que no era para ti, pero bueno, yo puedo hacer un milagro. Pero ahora ese milagro te va a costar 20 pesos más, voy a procesarlos. Ahora los voy a procesar. Entonces viene Dios a procesarlos. Ahora, donde va a procesar tu carácter con el carácter de aquel para que pueda ser compatible. Ahora, eso es por haberte adelantado. Pero ¿qué pasa cuando tú encuentras un esposo o una esposa bajo la dirección de Dios? Los dos encajan. Pero para eso es muy importante el tiempo de conocer a la persona. ¿Por qué? Porque los dos son compatibles, tienen como los mismos gustos, la misma visión, flexibilidad. Eso es lo que hace falta en el matrimonio, flexibilidad, donde los dos puedan ser flexibles. El problema es cuando los dos son rudos y ninguno cede. Ahí está el problema, por eso se vienen los golpes. Entonces, el propósito de Dios, yo creo, en mi opinión o en mi forma de verlo, no se pierde, sino que se paga un precio más para encajar y moldear y ser compatible. Mire, ya se puso nervioso Adán. Vamos a ver, vamos a decirle a Dios, ¿era Anita para Adán o lo agarró Adán? Ya me lleva esta chaparrita. ¿Qué pasó, amor? Dime. Por ejemplo, yo en el proceso, cuando antes que yo viniera para acá. ¿Vas a hablar de mí, va? No, voy a hablar de mí. En el proceso antes que yo viniera para acá, pues yo primero antes iba a otra iglesia. Y pues me acuerdo que pues a mí me gustaba un muchacho. Pero ¿verdad? Uno ora, por eso es que uno ora en ese transcurso para pedirle dirección al Señor, porque pues como dice, ¿verdad? Muchos se pueden adelantar. Entonces pues en ese transcurso yo le pedí al Señor, será, no será, pero siempre cuando yo oraba le pedía al Señor, quiero una persona que me pueda moldear, una persona una persona que me va a ayudar también en mi propósito, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, como uno de mujer, pedirle al Señor a alguien que va a ser usado también para instruirlo en el propósito. Pero también, por eso es muy importante también orar, porque imagínate, la persona no es para ti, entonces nunca vas a poder lograr el llamado en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces en ese transcurso que yo estuve orando, pues el Señor ahí puso un obstáculo y me demostró que no era para mí, porque ese muchacho una vez vino a la iglesia con su novia. Entonces ahí yo supe que ahí no era, ¿verdad? Era yo. Entonces, pues yo no sabía por qué yo estaba orando así para que el Señor me diera a mi esposo. Y es cuando pues el Señor pues usó, por medio de mi tía, usó que yo conociera a mi esposo. Entonces ahí yo pude saber que pues ahí ya era el tiempo. La tía Norma. La tía. Sí, claro. Mire, ahora hablando, mire, es que ya nos metimos aquí ahora en el propósito. Pero es que, mire, pero es bueno, mire, es bueno. Yo sabía que este tema se iba a ampliar y nada más vamos hablando del segundo punto, que es el Dios te separa. Sí, pero está bueno, porque mira, y ahora nos metimos en el propósito. Entonces, tú tienes un propósito específico aquí en la iglesia. Puede ser que hayan otros 2 o 3 que tengan el mismo propósito que tú dentro de la iglesia, puede ser que sí, pero no todos tenemos el mismo propósito. Ojo con esto, escuchen esto, referente a los ministerios en una ciudad. Amados, no todos los ministerios en la ciudad tienen el mismo propósito. Nosotros somos un ministerio en la ciudad que tenemos un propósito de Dios.
La iglesia que está aquí al ladito de la pared nos separa. Ellos son otro miembro en el cuerpo de Cristo, pero ellos tienen otro propósito a la cual Dios los estableció. Pero somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. No nos podemos pelear con ellos, porque pelear con ellos es como tú pellizcarte a ti mismo. A ver, pellizquete la pierna, te va a doler. Dice la mano, yo no me gusta la pierna, te voy a pegar. No puedes, porque tú sientes el dolor. Entonces, y eso es lo que ha faltado mucho de entender en los ministerios. ¿Por qué tan pelea? ¿Por qué los ministerios se pelean unos con otros? Que aquellos aquí y que allá aquí. Y mira, entonces empiezan a ver los defectos, los errores de otros ministerios y empezamos a criticar, a atacar. No se puede, porque estás golpeando el cuerpo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros, por eso es que es muy importante que ustedes descubran cuál es nuestro propósito como ministerio en esta ciudad. Porque somos un miembro puesto en esta ciudad para llevar a cabo una función en el cuerpo de Cristo. ¿Hay cuántos ministerios hay en la ciudad? Cada uno de ellos tienen un propósito de Dios en esta ciudad, ya sea en la ciudad o a nivel mundial, pero tienen un propósito de Dios. También de donde vengo, por ejemplo, allá su visión es de hacer de ganar almas y hacer líderes. Por ejemplo, yo cuando vine para acá es donde yo sé que el Señor pues nos lleva a otra dimensión, porque yo lo que pienso es que en el ministerio donde estaba era un ministerio donde preparaban a la gente. Más aquí, cuando yo me cambié, el propósito es de no solo ser líderes, sino que también como que ellos también desarrollen el ministerio por cual el Señor los ha traído. Entonces, este ministerio no solo es un ministerio donde se forman líderes, sino que también donde se desarrollan ministerios, y es un ministerio de expansión. Entonces, muchos ministerios también su propósito es prepararlos y instruirlos, pero hay ministerios donde ya Dios comienza a desarrollar el ministerio de uno. Así es. ¿Sí? Vamos a leer esto para ir terminando. Dice, hay muchas personas, vamos a leer otra vez ahí, en la página 2. Hay muchas personas que no pasan este proceso de separación, sino de un solo se van a la preparación teológica, lo cual te vas a decepcionar de Dios y del Evangelio con todo ese conocimiento si primero no eres sano y libre de tu alma. Ciertamente, cuando Dios llama a una persona, Él nos separa del mundo, pero también hay un tiempo de separación para una preparación personal. Entonces Dios lo lleva al siguiente paso, que es prepararlo, consagrarlo, ordenarlo para su uso exclusivo. Vamos a la página 3. Para su uso exclusivo, como lo fue en el caso de Bernabé y Saulo. Este es el momento de ser ungido y la unción lo respaldará. Lean esa cita. Fíjate, sepáramelos, apártamelos, separado. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Sigo. La palabra apartarme significa separación de cosas. Implica santidad, separación total para el uso exclusivo de Dios. Dios hace esta separación en una ordenación pública, donde la cobertura espiritual le impone las manos a la persona que ha sido llamado. Aquí Dios nos separa del mundo, nos quita amistad de lugares, cosas que son del mundo. La palabra del Señor enseña que el Señor es celoso de su pueblo y que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La meta de Dios es que no nos dejemos dar forma por el mundo, que es lo que nos separa de Dios. Entonces Dios te separa para formarte para un uso exclusivo a la cual Dios te llamó. ¿Por qué? Porque tienes un propósito de Dios. Entonces hay gente que Dios le va a revelar su propósito
rápido, hay otros que le va a llevar tiempo, le va a costar. Entonces, por eso es muy importante, pónganse a orar por su propósito. Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? Y vas a ver que en una noche tendrás un sueño, verás, soñarás tu propósito. Puedes estar manejando, tendrás una visión, verás tu propósito. O va a venir alguien, un profeta a ministrar, y te soltará cuál es tu propósito. O puede ser que vas a la Biblia, lees, descubres y se te revela el propósito por medio de la palabra del Señor. Tienes que empezar a orar ya por tu propósito. Sí, por tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Si tu propósito nada más es limpiar, mantener, porque y puede ser, hay gente que fueron llamados a eso. ¿Saben dónde yo vi eso? Y aquí terminamos. En la iglesia de mi pastor. Había un señor ancianito, y se admiraban de su servicio de él, porque él era siempre atento que los botes de la basura estuvieran. Él se asomaba, se veía que ya estaba yendo, sacaba la bolsa, ya se lo iba a botar, y él estaba pendiente. Él no tenía ese sueño, ese anhelo de querer estar en el púlpito, y ese señor era muy conocido por toda la iglesia. No me recuerdo su nombre, pero él tenía un sobrenombre que era muy conocido. De hecho, desde chiquito le pusieron ese sobrenombre y así es como lo conocen. Y él no tenía carro, él viajaba en bus de donde vivía a la iglesia y caminaba, y ahí lo veían caminando con su bolsita que iba para la iglesia. Y él era parte de un grupo, de un equipo de servidores, y él cuando llegaba a la iglesia, ese era su trabajo. Andar revisando, le daba vuelta a la iglesia, porque veía que los chiquillos tiran basura, ya andaba recogiendo la basura que tiran los niños, echarle al bote de la basura. Esa era su labor, admirado por todos. Cuando hacían convivios, ya ves qué tiradero se hace cuando hacen convivios, él andaba limpiando. Nadie le decía que se pusiera a limpiar, él lo hacía porque él dice, es que este es mi trabajo. O sea, y ahí es donde Dios me habló, que el propósito de él es eso. O sea, él y lo hace con un gozo, con una alegría, que hace su trabajo. Fíjate. Entonces, su propósito es mantener limpio la casa de Dios, ayudar. Fíjate. Entonces, es muy importante eso que debemos de descubrir. ¿Cuál es tu propósito? Sí, pues no, porque talento, tú puedes tener muchos talentos, muchas habilidades. Por eso es que nosotros, es que mira, pues, tu propósito es único y especial, pero tú eres un ser muy inteligente, tú eres un ser muy habilidoso. Si tú te propones a estudiar algo, lo logras. ¿Por qué? Porque tú tienes mucha habilidad para lograrlo. Entonces hay mucha gente que hace un montón de cosas, pero ¿por qué lo hace? Porque somos seres muy inteligentes. Nosotros tenemos cosas en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra alma, que aprendemos rápido. El problema de nosotros, los latinos, mayormente los latinos, vinimos a Estados Unidos a trabajar, no vinimos con la meta de estudiar, de prepararnos. Los chinos inmigran a Estados Unidos, pero ellos no inmigran para venir a trabajar, ellos inmigran para venir a estudiar. Nosotros inmigramos para no estudiar, inmigramos para venir a trabajar, y trabajamos 2 trabajos, 3 trabajos, como burro le damos, dice la gente, ¿no? Al trabajo. Los chinitos no, los chinitos viajan a estudiar, trabajan estudiando y van buscando la forma y van saliendo adelante. Nosotros tenemos otra forma de pensar. Fíjense. Por eso es muy importante descubrir el propósito. Entonces, talento, tú tienes un talento. Uno que es talento y otro que están tan lentos que no pueden buscar su propósito. Talento, habilidad. Talento, es que talento es habilidad. Creo que talento es lo mismo habilidad, propósito, don. Está dentro de ti. Está relacionado con varias cosas ahí. Exacto. ¿Dónde nos dan el mensaje? Solo mira tu cuerpo.
para toda buena obra, ¿ok? Hay que estudiar ese verso, para toda buena obra. ¿Cuáles obras, Señor? Porque tú eres muy, muy tremendo, tú eres muy poderoso, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tú eres muy talentoso, lo que te proponga lo logras. Y Pablo lo está enseñando. Pablo no dice todos van a profetizar, todos van a enseñar. No, cada uno tiene una labor, tiene un propósito. Sí, en la iglesia cada uno tiene su propósito, pero tú tienes un propósito eterno. ¿A qué Dios te mandó a la tierra? A lo mejor Dios te mandó para que seas empresario en la tierra. Un hijo de Dios empresario. Y tú trabajando para otro andas. Por eso es que tú tienes que orarle, Señor. ¿Cómo? ¿Dónde empieza? Solo un ejemplo les voy a dar. Dios te puede mostrar que eres dueña de un hotel. Ahora escucha. Si Dios te muestra que eres dueño de un hotel, entonces Dios te lo muestra en una visión y se mira bonito de lejos, ¿no? Ay, soñé que era la jefa, era la dueña del hotel. Soñé que yo era la mera machuchona de ahí. ¿Sí? Escucha. Entonces tú te soñaste en tu propósito como dueña del hotel. Entonces Dios te dice, vamos a empezar para que se cumpla. Entonces Dios te lleva para atrás. Y dice Dios, te quiero trabajando como limpiando cuartos en un hotel. ¿Por qué? Porque yo te mostré tu propósito. Órale, a trabajar limpiando cuartos. Y ahí empiezas tú, echándole ganas. Y pum, 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 se va abriendo el camino. Y cuando menos te vas dando cuenta, ahora ya eres dueña de un hotel. Mi suegra que trabaja en la pulga, yo creo que ya desde muchos años Dios le mostró que es dueña de la pulga. Y sigue vendiendo en la pulga. Ok. Ensánchate. Sí.
Ujú. Claro. ¿Tú trabajas por tu cuenta ahorita? Sí. Wow. Mira. Sí, es que sí, que todo negocio tiene sus altas y bajas. Sí, claro, claro. Sí. Claro. Fíjense, nosotros trabajamos por muchos años en restaurantes. ¿Qué le falta a los latinos para que sean dueños de sus restaurantes? El capital. Porque el trabajo lo saben. Tú vas a un restaurante chino, los cocineros son latinos. ¿Sí? Tú vas a un restaurante americano, los cocineros son latinos, son mexicanos o de otro país, pero latinos son. Uh-huh. Hoy nomás. Bueno, eso es bueno. ¿Va? ¿Ya vio? Claro. Sí, sí, sí. Sí hay, no, sí hay, de que sí hay. Sí, sí, pero yo creo que sí hay un propósito específico. ¿A qué viniste a esta tierra? Es lo que te hay que descubrir. Fíjate. Pero nosotros somos muy habilidosos. Es que nosotros lo tenemos, tú lo tienes. Lo que pasa es que tú te enfocaste a oír muchas esas palabras que te mataron el sueño. Tonto, eres un inservible. ¿Sabes quiénes nos apagaron esos sueños? Nuestros padres, nuestros ancestros o gente que nos rodeó. Eres un inservible, un inútil, un burro, un tonto, nunca vas a hacer nada. Entonces crecimos con esa mentalidad de que nunca lo vamos a lograr. Entonces venimos a Cristo y nos cuesta creer de que tenemos un propósito de Dios. Amén. Pero vamos a descubrir. Pónganse a orar por su propósito. Vamos a orar por las ofrendas y nos vamos. Amén. Así es que a orar por ese propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día. Alguien que tome el alfolí, por favor. También antes de esto, quiero que los miércoles, por favor, traten de llegar a las 7 para orar una hora. ¿Ok? De 7 a 8 hay que orar. Sí, y la clase es de 8 a 9, a 9 y media, como ahorita se nos alargó por culpa de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Oramos, Señor, por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Padre, bendice al dador alegre, prospera las finanzas de tu pueblo, de tus hijos. En este día declaramos un nuevo tiempo, Señor, en el área económica, en el área de las finanzas. Señor, gracias por esta clase y te pedimos que nos reveles a cada uno, Señor, el propósito, qué hacemos en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Cuídense, que Dios les bendiga, descansen y feliz noche. Nos vemos mañana, ¿ok?